Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk y Maazine se cruzan inesperadamente en el aeropuerto. Nadie imaginó que este encuentro reviviría antiguas tensiones. Lo que parecía ser un día común en el aeropuerto internacional de Estambul se convirtió en el centro de atención para los paparazzi y los curiosos que presenciaron un momento tenso entre dos figuras muy conocidas del mundo. Del espectáculo, Cenk Yılmaz, el actor turco de mirada intensa, y Maazine El Idrissi, la modelo marroquí cuya elegancia y carisma traspasan fronteras. Todo comenzó cuando Cenk, acompañado por su manager y su inseparable mochila de cuero, llegó a la terminal internacional. Lucía relajado, con gafas oscuras y una actitud despreocupada. Pero su tranquilidad se vio sacudida al toparse, cara a cara, con Maazine, quien acababa de aterrizar desde París tras una sesión de fotos para una reconocida marca de cosméticos. Según testigos presenciales, ambos se quedaron inmóviles durante unos segundos. El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue como ver una escena de película, comentó una fan que los observaba desde una cafetería cercana. Maazine lo miró fijamente y luego simplemente dijo: «No esperaba verte aquí, Cenk». Cenk, visiblemente sorprendido pero tratando de mantener la compostura, respondió: «La vida siempre nos pone pruebas, Maazine. Tal vez esto es una de ellas». La historia entre Cenk y Maazine no es nueva. Hace apenas un año, ambos protagonizaron una intensa relación amorosa que terminó abruptamente y sin muchas explicaciones. Mientras algunos medios hablaban de incompatibilidades de agenda, otros mencionaban diferencias personales que hacían imposible su relación. Lo más curioso del encuentro es que, a pesar de la tensión inicial, ninguno de los dos se alejó rápidamente. Al contrario, se sentaron brevemente en una de las salas VIP del aeropuerto, escoltados por su equipo de seguridad. Aunque la conversación fue privada, algunos testigos aseguran haber escuchado fragmentos como: «Aún tengo muchas preguntas y algunas heridas no sanan con el tiempo». Las redes sociales estallaron en cuanto las imágenes comenzaron a circular. Las etiquetas almohadilla Cenk y Maazine y almohadilla encuentro en el aeropuerto se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Las seguidoras de ambos artistas no tardaron en reaccionar, algunas expresando su deseo de que retomen su relación, otras pidiendo que sigan caminos separados. Una de las frases que más impacto causó fue la que Maazine pronunció justo antes de subir a su auto: «No todas las despedidas son definitivas, algunas solo necesitan tiempo». Esta declaración encendió aún más las especulaciones. Mientras los flashes seguían iluminando cada rincón del aeropuerto, Cenk se quedó unos instantes mirando el vehículo de Maazine alejarse. Su rostro, normalmente inexpresivo frente a las cámaras, mostraba por primera vez una mezcla de nostalgia y duda. Su manager le susurró algo al oído, probablemente instándolo a marcharse, pero Cenk no respondió de inmediato. Parecía atrapado entre lo que fue y lo que aún podría ser. Horas más tarde, en una historia de Instagram que duró apenas unos segundos, Maazine publicó una imagen de la pista de aterrizaje desde la ventana de su auto, acompañada de la frase: «Algunos vuelos no están destinados a aterrizar, pero siempre vuelven a pasar por el mismo cielo». La imagen se viralizó en minutos y fue interpretada por muchos como una metáfora directa a su relación con Cenk. Por su parte, Cenk permaneció en silencio durante las siguientes 24 horas, lo cual solo alimentó la curiosidad de los medios. Los reporteros comenzaron a rondar los lugares que frecuentaba el actor, su gimnasio en Nianta, su café favorito en Siangir, incluso la casa de su hermana mayor. Todos querían saber si aquel encuentro había abierto una puerta cerrada desde hacía mucho tiempo. Al tercer día, Cenk rompió el silencio. Publicó una fotografía en blanco y negro, una taza de café medio vacía sobre una mesa de madera, junto a un libro de poesía de Nazmi Hikmet. El texto que acompañaba la imagen era breve, pero contundente: «A veces el silencio dice más que 1000 conversaciones». La publicación recibió más de 1 millón de me gusta en menos de 6 horas, y los comentarios iban desde «vuélvanlo a intentar» hasta «el amor verdadero nunca muere». Los rumores se intensificaron cuando una fuente cercana a Maazine confirmó a una revista de celebridades que la modelo tenía planeado quedarse en Estambul más tiempo del previsto. Oficialmente, alegó compromisos laborales con una campaña local, pero muchos creyeron que la verdadera razón tenía nombre y apellido. En los días siguientes, comenzaron a circular más pistas.
Un paparazzi captó a Maazine entrando al mismo café que frecuentaba Cenk, aunque no coincidieron públicamente. Un día después, un estilista publicó una historia etiquetando a ambos, lo que desató una ola de teorías. ¿Habían estado en el mismo lugar, pero en horarios diferentes? ¿Intentaban evitar la atención mediática? Mientras tanto, los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo debatían el tema con entusiasmo. En un panel vespertino, una experta en lenguaje corporal analizó los gestos de ambos durante el encuentro en el aeropuerto. Cuando Maazine cruza los brazos pero mantiene el contacto visual, está protegiéndose, pero también mostrando interés. Y Cenk, cuando se frota la nuca, claramente está nervioso. Eso indica que lo que sintió fue genuino. El encuentro también despertó reacciones entre sus colegas del medio artístico. Algunos actores y actrices, amigos de ambos, compartieron mensajes ambiguos en redes, que los fans interpretaron como indirectas. Uno de los más comentados fue el de Ayla Kok, una actriz turca muy cercana a Cenk, quien escribió: "El pasado no siempre es un lugar al que regresar, pero a veces es el único lugar que tiene sentido". A medida que las especulaciones crecían, Maazine fue vista entrando discretamente en un estudio de grabación en Bebek. Esto generó aún más preguntas. ¿Estaba trabajando en un nuevo proyecto? ¿O acaso se trataba de una colaboración con Cenk, quien había anunciado recientemente su interés en producir una serie web basada en historias reales? Los seguidores de ambos crearon páginas de apoyo, memes, fanarts y hasta playlists en Spotify inspiradas en la historia de amor inconclusa. Algunas canciones recurrentes eran J.E.T. la Isera y Desmods de Patrick Watson y Gelesek de Cesen Aksu. Incluso surgió una petición en línea pidiendo que ambos protagonizaran una película romántica juntos, con más de 100.000 firmas en solo una semana. Pero no todo era ilusión. Algunas voces más críticas acusaban a ambos de orquestar un montaje para volver a estar en el centro de atención. Demasiadas coincidencias, escribían en foros. Esto huele a campaña publicitaria. Cenk, por su parte, dio una entrevista exclusiva al programa Noches de Estambul donde, aunque evitó mencionar directamente a Maazine, dejó frases cargadas de emoción. A veces, cuando cierras una puerta, olvidas que tienes la llave. Pero no siempre estás listo para abrirla de nuevo. Y fue entonces, un sábado por la noche, cuando las redes estallaron una vez más. Una usuaria publicó una foto borrosa tomada desde su balcón, Maazine entrando al edificio donde vive Cenk. No hubo confirmación oficial, ni negación. Pero el Internet no necesitaba más pruebas. Las teorías explotaron. En medio de este torbellino mediático, los protagonistas seguían adelante con sus vidas. Maazine asistió como invitada a una gala benéfica en Emirgan, donde deslumbró con un vestido verde esmeralda. Cuando un periodista le preguntó si volvería a trabajar con Cenk, ella respondió con una sonrisa enigmática: "Nunca digas nunca". Por su parte, Cenk retomó el rodaje de su próxima serie, pero los fans notaron que, en una escena reciente publicada como adelanto, el personaje principal leía una carta que parecía escrita con las mismas palabras que Maazine había dicho en el aeropuerto: "No todas las despedidas son definitivas". No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos su opinión en los comentarios y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.